Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que estén viendo la exposición de este artículo. Un saludo para todos y un saludo también es muy especial para el licenciado Saúl Choquepuquimía, que está a cargo de la clase de metodología de la investigación, que ha sido un impulso para nosotros para poder realizar estos artículos, ¿no? Este grupo está conformado por mi persona, David Benjamín Sarmiento Condori, el universitario también Víctor José Velázquez Montoya y el universitario Pablo Arias Rivero. Continuando con la exposición. Bueno, el tema que nosotros quisimos abordar fue la pobreza en un abordaje integral a los desafíos socioeconómicos que impactan la calidad de vida y oportunidades para sus habitantes. Bueno, les voy a dar un breve resumen, ¿no? Bueno, la pobreza en realidad es una realidad socioeconómica que se manifiesta, ¿no?, en la carencia de recursos básicos como ser alimentos, vivienda, educación y atención médica. Bueno, las personas que experimentan esta pobreza enfrentan obstáculos para, bueno, satisfacer sus necesidades esenciales y mejorar su calidad de vida. Y bueno, existen diferentes enfoques para entender lo que es pobreza. Por ejemplo, la pobreza absoluta se refiere a la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas, mientras que la pobreza relativa, bueno, compara lo que son los recursos con el estándar social. Y la pobreza multidimensional, que considera muchos factores como la educación, servicios públicos, salud, vivienda, y evaluar, ¿no?, la privación experimentada que tienen estas personas. Bueno, las causas de la pobreza son muy complejas, abarcando desde, bueno, falta de empleo, discriminación e incluso, bueno, racismo. Si no se implementan medidas efectivas, los siglos de pobreza pueden perpetuarse durante muchas generaciones. La pobreza tiene impactos muy significativos en la inestabilidad social y política. Combatir la pobreza requiere de muchos enfoques, ¿no?, integrales que aborden sus múltiples dimensiones y promuevan la inclusión socioeconómica y social de las personas vulnerables. Esto implica políticas, programas que no solo, bueno, alivien las faltas de recursos inmediatas, sino que también, bueno, aborden las causas estructurales y fomenten la equidad de la participación social. Bueno, las palabras clave de nuestro tema son la pobreza, recursos básicos, dimensiones multidimensionales, causas estructurales, inclusión económica y social. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Víctor José. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes o en el momento en el que estén escuchando esto. Les voy a dar a conocer nuestro trabajo de investigación, el cual es la parte de la introducción. Y lo primero que tenemos que hablar es acerca de que la impunidad. Ok, entonces vamos a darle a conocer el punto. Primero, las víctimas dejan de ser visibles o las empezamos a meter debajo de la basura o debajo de la alfombra. Entonces, esto pasa a tal punto que es totalmente inmoral, que el Estado corresponde como su tarea, o sea, el Estado tiene que hacerse responsable de aquellos que están en situaciones precarias y tiene que ser asumido como una tarea de caridad. Pero esto es lo que no está sucediendo y todo esto lo realiza a costa de los bolsillos de los pudientes. Entonces, gracias a esto podemos definir de que el primer paso para llegar a la impunidad es la invisibilización de los que están en recursos escasos. Entonces, ese es el primer paso de la impunidad y es algo muy triste, ya que esto es algo que se está viendo en la realidad. El siguiente punto es acerca de que hay una condición que debe permanecer inmutable, y esto deja de ser de que tiene que suceder algo para que llegue los recursos escasos a una persona. Entonces, pero tras esta aclaración surge una pregunta. ¿Por qué resulta difícil dejar de ser pobre? Entonces, para responderla vamos a seguir hablando. La investigación de los excluidos nos lleva a que son invisibilizados. Y esto es gracias a la impunidad, que es el primer paso. Y luego entonces podemos dar la aclaración de que la desigualdad puede llegar a generar pobreza. Si en algunos casos,
y en la realidad vemos de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Entonces, si nos hacemos esta aclaración, ¿de dónde salen más pobres? No es que puedan llegar a crecer de la tierra. Entonces, si las personas ricas se hacen más ricos y las personas pobres se hacen aún más pobres, es cada vez más difícil tratar de aclarar de dónde salen más pobres. Pero esto lo vamos a tratar más adelante. En medio de los ricos y pobres supuestamente hay un punto medio, que es la clase media. La clase media supuestamente está puesta entre los ricos y los pobres, lo cual vamos a dar de que corresponde como una tarea del Estado, que es asistir a los que están en situaciones precarias. Es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes, por lo cual a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que esto es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos complete. Entonces, una vez que ya hemos aclarado este punto, nos da a entender de que esto debería ser una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad del Estado, por lo cual el Estado recolecta dinero de los impuestos para poder ayudar a esta clase de personas, lo cual vemos que no lo está haciendo. Pero no solo es responsabilidad del Estado, cosa que el Estado lo está haciendo muy mal. No solo es responsabilidad del Estado, sino es una responsabilidad colectiva de cada uno de nosotros. Entonces, si vemos que aún existen pobres, entonces obviamente está fallando tanto el Estado como nuestra responsabilidad colectiva. Y una vez que ya hemos aclarado este punto, nos lleva a lo que es la impunidad y el primer paso de la invisibilización de las víctimas. Si tenemos más, tenemos que pagar más. Y esto es absolutamente claro. Entre más bienes materiales o las pertenencias, se pagan aún más impuestos. Y esto es algo que debemos separarlo de lo que es la caridad y un impuesto. La caridad es algo voluntario y el impuesto no. Entonces, ahí nos da como qué tenemos de responsabilidad colectiva como sociedad. Entonces, la pobreza está fuertemente vinculada con la política. Esto es bastante claro y cierto. Cuando nosotros vemos las influencias políticas que tiene en un país, podemos llegar a medir casi con certeza la pobreza de un lugar, país, incluso de una sociedad. Entonces está fuertemente vinculada con la política. Esto se entiende, la pobreza se entiende que esto es un potencial. Conclusiones y discusiones. Dando por comenzar, debemos saber que para combatir la pobreza se necesita ayuda de las organizaciones sin fines de lucro. En esta parte puedo dar como ejemplo que hay una organización llamada Compassion, que es una organización cristiana sin fin de lucro, que ayuda a las personas necesitadas de escasos recursos en todo el país. Ellos reciben dinero a través de donaciones de otros países y con eso ayudan a las personas de escasos recursos a combatir el día a día que lo tienen fuerte. También para eliminar la pobreza se puede mejorar la educación. A través de la educación podemos combatir la pobreza, porque con una mejor educación puedes tener una mejor tecnología, invertir a través de eso, para que las personas también puedan capacitarse en un futuro y ya puedan comenzar a trabajar de una mejor manera y también dar una mejor sostenibilidad al país económicamente. También se reduce la pobreza en las áreas urbanas de nuestro país. Como conclusión sacamos que Bolivia necesita muchísimo mejorar los niveles básicos de vida, así que el Estado tiene que brindar mejores servicios gratuitos como la educación, la salud y otros. A través de eso se puede mejorar la pobreza que hay en el país. Gracias, con eso concluimos el tema de la pobreza.